El volcán lleva 36 horas en una parada técnica, como si hubiera entrado en coma. Son 3 los parámetros fundamentales que miden los científicos y que se han desplomado. La señal de tremor volcánico se ha hundido, no existe, lo que significa que no hay magma subiendo por los conductos del volcán. La sismicidad, que es muy baja, también, por lo que no habría alimentación de magma al sistema volcánico, y la deformación del terreno, que da una tremenda estabilidad e incluso cierta deflación. La portavoz del Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, María José Blanco, ha señalado en rueda de prensa que la ausencia de observables corrobora los signos de agotamiento del proceso eruptivo, pero no es descartable un nuevo repunte en la actividad estromboliana y la emisión de coladas, y que para poder decir que el proceso eruptivo está finalizado, estos datos se deben mantener en los niveles actuales durante 10 días. La ausencia de observables, tanto directos en superficie como procedentes de los sistemas de vigilancia, corroboran los signos de agotamiento del proceso eruptivo, aunque no es descartable un nuevo repunte de actividad estromboliana y de emisión de coladas. Para poder decir que el proceso eruptivo que dio comienzo el 19 de septiembre está finalizado, los datos registrados y los observables se deben de mantener en los niveles actuales durante 10 días. No hay constancia de flujo de lavas desde la base occidental del cono principal a partir de los salideros de tubos volcánicos. En el delta lábico de la zona de las Ollas, la colada que discurría sobre lavas anteriores se ha detenido. La actividad fumarólica es puntual y esporádica, concentrándose en la zona de los centros eruptivos. En las paredes de los cráteres del cono principal y secundario se producen continuos pequeños derrumbes a favor de fallas y fisuras existentes. Hablando de la meteorología ahora, predominio de vientos de componente norte a componente oeste desde niveles bajos hasta los 5.000 metros. En caso de que se produzca emisión de cenizas por parte del volcán, la disposición del penacho sería hacia el sureste-este y esto supondría un escenario desfavorable para la operatividad aeronáutica. A partir del final del jueves, presencia de calima que puede incrementar los valores de PM10 debido a la contribución del polvo desértico. Hoy, probabilidad de precipitaciones débiles a localmente moderadas, remitiendo la situación de inestabilidad atmosférica hasta el próximo fin de semana con la posible entrada de un frente atlántico. El tremor está a niveles de ruido de fondo. La sismicidad sigue en niveles muy bajos en todas las profundidades. Debido al cese del tremor, se localiza más sismicidad en la zona intermedia en el rango de magnitudes de 1,1 a 3,2 MBLG. Con el nivel de sismicidad actual, no se descarta que se produzcan sismos hendidos. Respecto a las deformaciones, sin tendencia en las estaciones cercanas al centro eruptivo y estabilidad en el resto de la red. Hablando ahora de la emisión de dióxido de azufre asociada al penacho volcánico, registrada mediante el uso de sensores ópticos remotos tipo mini-DOAS en posición móvil terrestre, fue extremadamente baja a partir de las 14 horas del día de ayer. Desde el pasado 23 del 9 se mantiene la tendencia al descenso cuando se registró una tasa de emisión extremadamente alta, superando los 50.000 toneladas diarias. En el caso de las emanaciones no visibles de gases volcánicos, la emisión difusa de dióxido de carbono asociada al edificio Cumbre Vieja continúa reflejando una emisión superior al valor promedio de los niveles de fondo y durante el día de ayer esta emisión difusa fue 9 veces los niveles de fondo. Ya saben que en algunas zonas concretas de Cumbre Vieja estas emanaciones difusas pueden representar un peligro para las personas siempre y cuando se registren valores altos de flujo difuso de CO2 en zonas no muy bien ventiladas o a alturas debajo de 1 metro del suelo, como consecuencia de la posible acumulación de CO2, descenso de oxígeno en el aire. En la estación de los Llanos de Eridanes se sigue registrando una fracción magmática hidrotermal en el CO2 de la atmósfera junto al suelo que no es despreciable y en cambio sí es prácticamente nula en Fuencaliente. Y finalmente, para hablar de la calidad del aire y respecto al dióxido de azufre, ayer fue mejorando desde niveles regulares en Punta Gorda y razonablemente buenos en los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso, hasta niveles buenos en todas las estaciones, llegando a valores mínimos a primeras horas de la tarde.
Estos valores mínimos se mantuvieron durante la noche de ayer a hoy, produciéndose una ligera subida durante la madrugada y primeras horas de la mañana de hoy, pero manteniendo niveles buenos de calidad del aire en todas las estaciones. En el día de ayer no se produjeron superaciones de los valores límite horarios ni diarios en ninguna estación. Finalmente, respecto de las partículas PM10, en el día de ayer se observó un ligero descenso en las concentraciones registradas en todas las estaciones, salvo en los llanos de Aridane, donde se produjo un aumento significativo de las concentraciones durante gran parte del día, alcanzando su valor máximo a las 15 horas. Estos valores descendieron durante la tarde y se situaron en valores bajos durante la noche, observándose en estos momentos un nuevo aumento. La media móvil de 24 horas en los llanos de Aridane alcanzó niveles muy desfavorables ayer y en este momento se encuentra en nivel desfavorable. El resto de estaciones se mantienen en niveles razonablemente buenos y buenos. En el día de ayer se superó el valor límite diario en los llanos de Aridane. Con esta calidad del aire y, por lo tanto, como medida de precaución, en la zona de los llanos de Aridane, Tazacorte, El Paso, Tijarafe y Punta Gorda, para grupos de riesgo y población sensible, considere reducir todas las actividades al aire libre y realizarlas en el interior o posponerlas hasta que la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Para la población en general, considere reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente si presenta tos, falta de aire o cualquier otro síntoma, y realizarlas en el interior o las que pueda posponer hasta que la calidad del aire sea bueno o razonablemente bueno. Y se indica la página de web de calidad del aire del Gobierno de Canarias para su consulta por los ciudadanos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Vamos a continuar. En primer lugar, vuelvo a repetir lo que es habitual. No me tomen por pesado, pero creo que es importante tomar todas las medidas para evitar contagios en el asunto del virus del COVID-19. Creo que sigue siendo algo que debemos estar siempre alertas. Además de esto, quiero llamar también la atención, sobre todo de los habitantes de los municipios más cercanos a la colada, las zonas habitadas, para el uso de mascarilla FFP2, sobre todo durante este periodo de tiempo en que, a pesar de que el dióxido de azufre ha bajado mucho en cuanto a su concentración, sin embargo, tenemos problemas derivados de las partículas menores de 10 micras, las PM10. María José lo ha puesto de relieve en la intervención anterior, pero creo que es muy importante insistir en el uso de mascarilla y, sobre todo, si es preciso, evitar el ejercicio al aire libre y, por supuesto, en aquellas personas que tienen problemas cardíacos o problemas bronquiales, en fin, cualquier tipo de disminución de las defensas, esas personas con mayor razón deben tratar de evitar salir al aire libre y, si lo hacen, ir convenientemente provistas de esa mascarilla FFP2. Bien, en cuanto a los hechos más destacables ocurridos en las últimas 24 horas, evidentemente el hecho más destacable es el que ya han hablado anteriormente María José Blanco, que es la no actividad en este momento del volcán, es decir, con unas variables observables que están en niveles muy bajos, y podemos observar la situación actual en la diapositiva. Podemos ver una foto a la derecha de esta diapositiva, podemos ver una foto actual y el reflejo de lo que fue el inicio de la erupción justamente el día 19 de septiembre. Es la fotografía que se encuentra a la izquierda de la diapositiva. Ese sería el hecho más destacable, es el inicio de la erupción y un posible inicio del fin de la erupción, con todos los cuidados que tengamos que tener en este asunto. La representante del Comité Científico hablaba claramente de un paso
mínimo de esos 10 días en los cuales esa actividad siga siendo prácticamente nula para poder hablar de lo que todos queremos hablar, de lo que ustedes que están allí, pero también los que estamos en la emergencia, en el día a día, queremos dar la noticia, me refiero. Seguimos en 555 personas albergadas, es decir, 4 más que ayer. Las 4 lo han hecho en el Hotel Princess de Fuencaliente, en donde estamos ya en 399 personas alojadas, 69 personas en el Hotel Valle de Aridane, de los Llanos de Aridane, y 87 personas, es decir, las mismas que ayer, en el Hotel H10 de Breña Baja. Continuamos con las mismas personas dependientes desde hace muchos días en distintos centros sociosanitarios de la isla de La Palma. Son 43 personas. Bien, este asunto es importante. Lo que les estamos poniendo es la imagen térmica en la parte superior correspondiente al día 14 de diciembre, es decir, ayer, y hoy, día 15 de diciembre. Prácticamente la fotografía, la imagen térmica es exactamente la misma, solamente que hay un mayor brillo, una mayor intensidad en la parte más alta, en la parte más cercana al cono, que es la parte izquierda de ambas fotografías. Hay una intensidad mayor, es decir, una temperatura mayor en la fotografía del día de ayer. Eso significa que hoy está enfriando más, ha perdido algo de temperatura. Sin embargo, tengo que llamar la atención de la ciudadanía que estas cámaras están dando esta imagen a partir de 400 grados. Es decir, que tanto la fotografía de arriba como la de abajo indica en esas zonas de mayor brillo, significa que tenemos temperaturas de más de 400 grados, lo cual no es baladí y también indica la situación que tenemos y el tiempo que vamos a tener o que va a tener que transcurrir para que esas coladas definitivamente pierdan ese calor. Bien, este es el reflejo al final de esas superficies afectadas, que muy probablemente, salvo correcciones que probablemente haremos en los próximos días, pero no debe haber mucha diferencia, son datos que si no hay movimiento de nuevo en el volcán, pues van a ser datos muy interesantes, sobre todo para saber la afección, la enorme afección que se ha producido en la isla de La Palma. Tenemos una superficie afectada de 1.198 hectáreas, según datos del Instituto Geológico y Minero de España. Si consideramos además el cono, estaríamos hablando de 1.221 hectáreas. El delta lábico, los deltas lábicos tienen una superficie total de 48,02 hectáreas, no ha habido modificación en este sentido, y lo que tenemos es 5,05 hectáreas correspondientes al delta lábico al norte, situado al norte. La anchura máxima entre coladas, si no tenemos ninguna sorpresa posterior, se va a quedar en 3.350 metros, como más o menos hace unos 10 días que estamos en esa cifra. Quería llamar la atención de todos, antes de terminar, quería llamar la atención de todas las personas de que es probable que en un futuro más o menos cercano haya posibilidad de que distintos vecinos puedan volver a su vivienda. No va a ser en breve porque efectivamente estamos estudiando y monitoreando esas variables que son las que nos van a dar al final la posibilidad de que no haya problemas y, por lo tanto, que se vuelva a las viviendas con seguridad. Pero es muy importante que aquellas personas que están acudiendo a limpiar en zonas evacuadas, aquellas personas
que necesitan entrar en viviendas tomen precauciones con los gases. Los gases están provocando problemas y además pueden generar problemas que son de difícil solución. En consecuencia, es importante no entrar en zonas de cueva, y si se va a entrar en zonas de cueva tienen que ser acompañados por personas que puedan tener aparatos de medición de gases. Estamos ante un problema grave y quiero llamar la atención de la ciudadanía. Estamos midiendo en determinados puntos monóxido de carbono y dióxido de carbono en cantidades que pueden ser peligrosas y, sobre todo, hablando de monóxido de carbono, más peligrosas todavía. En consecuencia, como digo, no entrar en zonas de cueva, no entrar en sótanos, no entrar en aparcamientos subterráneos, no entrar en depresiones del terreno, si no es acompañados de personas de la seguridad del PEVOLCA que tengan aparatos de medición de gases. Y cuando se entre en las viviendas, en zonas que están por encima del límite del suelo, airear las viviendas convenientemente y esperar razonablemente a que el gas pueda salir. Es importante que estas medidas preventivas y de seguridad las adoptemos permanentemente y muy en particular en toda la zona sur de la emergencia, que es la zona en la que estamos midiendo mayor concentración de gases. Esto es un asunto de seguridad personal y, evidentemente, desde PEVOLCA se pretende facilitar a los vecinos la limpieza de las viviendas, etcétera, pero siempre con la seguridad en todo momento detrás de cualquier movimiento que hagamos en estas viviendas. Y, bueno, ya con esto hemos terminado. Si hay alguna pregunta, estamos tanto María José Blanco como yo a su disposición. Buenas tardes, señor Morcuende. Buenas tardes, señora Blanco. Ya que está usted ahí, señor Morcuende, ¿nos puede aclarar un poquito qué zonas son las que está hablando? Si se puede, o si puede decir qué zonas son las más complicadas ahora mismo. Sí, las zonas más complicadas, como he dicho, están en el sur de la emergencia. Y estoy hablando de todos los barrios que están más cercanos, tanto al cono como a las lenguas que todavía están desgasificando. Estoy hablando, pues evidentemente, de todas las manchas, estoy hablando de Gedei, estoy hablando de las Norias, estoy hablando de Puerto Naos, en todos estos sitios. De hecho, en Puerto Naos tengo conocimiento, salvo error, que la Guardia Civil ha precintado algunos aparcamientos subterráneos porque ya ayer tuvimos un problema con una persona que empezó a sentir mareos, ante lo cual tuvo que ser desalojada. Es importante, por tanto, que se tenga todo esto en cuenta. Pero estoy hablando fundamentalmente de la zona sur de la emergencia. Pero no podemos dejar de tener cuidado también con la zona norte, las zonas más cercanas a la colada y al cono, en zonas, por ejemplo, como Tacande, etcétera, sobre todo con las cuevas y las bodegas que pueden ser, en este aspecto, un reservorio de monóxido de carbono. Las bodegas también es importante que tengamos cuidado con este asunto. Vale, perfecto, gracias. Y para la señora Blanco, si me permite, varias preguntas. La primera es que si, viendo los factores que nos está dejando el volcán, que ya parece que está un poco, ¿hay una posibilidad de reactivación de este volcán o no? ¿O con lo que nos está dejando ya es inverosímil? Si establecemos un margen de mantenimiento de los parámetros en niveles bajos de 10 días, es que esa posibilidad existe. O sea, si no diríamos ya que habría concluido. Se ha utilizado muchas veces el ejemplo para que se entienda mejor de los incendios forestales. Se da por controlados y después se dan por extinguidos.
pues la erupción ahora mismo está en una fase muy baja, y si se mantiene tan baja como hoy durante 10 días, podríamos decir que la erupción ha terminado. Y usted habla de unos 10 días más o menos para que termine la erupción. ¿Qué nos podemos esperar a partir de ahora, de estos 10 días? ¿Que sigan saliendo gases? ¿Que el tremor sigue bajando? ¿Qué nos podemos esperar? Bueno, más bajo de lo que está a niveles de ruido de fondo, no puede bajar. Las desgasificaciones, verdad que lo probable es que a medida que las coladas se van enfriando, el proceso de desgasificación cada vez es menos intenso, pero uno de los documentos que el Comité Científico tiene que elaborar ahora para el Comité de Dirección es qué se puede esperar precisamente a partir de ahora para que puedan tomar las medidas convenientes, porque que termine el día 23 o el día 24, se dé por finalizado, si es que es así, la erupción no quiere decir que la emergencia haya terminado. Hay medidas que se siguen teniendo que tomar para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las vueltas a las casas o el acceso cerca de las coladas, esto tiene que tener un periodo de seguridad para garantizar que realmente los ciudadanos están seguros. Y ya por último, en las coladas aún hay lava, aún están por los tubos lávicos. ¿Hasta cuándo podemos estar con esta lava y hasta que se enfríe? ¿Cuántos días puede pasar esto? ¿Una semana? La verdad es que no sabría decirle cuánto tiempo tiene que pasar, pero sí es verdad que las anomalías que se ven ahora mismo, incluso hay sitios que se ven en superficie o por tubos a través de las cámaras térmicas, anomalías térmicas, cada vez están más abajo, cada vez más alejados del cono, y por lo tanto es lo que queda remanente en los tubos volcánicos circulando, pero yo me imagino que esto será a nivel de visual muy rápido, pero a nivel de anomalía térmica será bastante más largo el proceso. Gracias. Buenas tardes, señor Morcuende. Buenas tardes, señora Blanco. Para usted la pregunta. Durante esta madrugada he visto en la página del Instituto Geográfico Nacional que han ocurrido algunos eventos a muy poca profundidad, llegando a haber uno como a las 6 de la madrugada a 1 solo kilómetro de profundidad. ¿Esto es parte del proceso del fin del volcán o podría tener algún otro significado? Bueno, el significado tiene es que probablemente esta sismicidad estaba oculta debajo de la señal del tremor, que ya llevamos más de un día sin tener tremor volcánico. Estamos con un nivel de ruido de fondo en las estaciones sísmicas, lo que nos permite localizar terremotos de mucha menor magnitud, y de hecho en todo el día de ayer y lo que llevamos de día de hoy se ha superado el centenar de terremotos localizados, mayoritariamente a profundidades intermedias, pero también, como usted ha indicado, a profundidades menores, incluso alguno hay a profundidades de los que hemos denominado profundos, con un techo de magnitud, creo recordar, de 3.2 MBLG, pero esta sismicidad, la mayoría de ella estaba por detrás de la señal de tremor y por lo tanto no era posible su localización. Gracias. A pesar de que las emisiones han descendido de forma muy notable en el cono principal del volcán, hay muchas zonas en las que se siguen produciendo emisiones de gases. Nos encontramos en un tubo volcánico donde mi compañero Pedro Antonio Hernández está realizando medidas de gases, de la circulación de gases en estas zonas. Estamos encontrando concentraciones potencialmente letales de dióxido de carbono y algunas otras especies, con lo cual hay que seguir con la vigilancia y seguir con extremo cuidado en determinadas zonas en las que, aunque no se vean, no se huelan, los gases pueden acumularse de forma más que notable.